En el mundo existen puntos estratégicos cuya importancia supera por mucho su tamaño. El Estrecho de Hormuz es uno de ellos. Este angosto corredor marítimo conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico y constituye la principal salida para las exportaciones energéticas de Medio Oriente. En los últimos días, el estrecho volvió a ocupar los titulares internacionales tras una nueva escalada de tensiones. La posibilidad de interrupciones del tráfico marítimo generó preocupación en los mercados energéticos y recordó una dura realidad. Una gran parte del petróleo y del gas natural que se consumen en el mundo pasan por este estrecho. Salam aleikum, internacionalistas. El día de hoy en Herederos de Westfalia, vamos a viajar a través de la historia del Estrecho de Hormuz. Veremos qué tan antiguo es, desde cuándo existe, qué tan importante es, y mucho más. Bien, sin nada más que decir, comencemos. Disfruta el video. Historia del Estrecho de Hormuz, de ruta comercial a eje energético. La importancia del Estrecho de Hormuz no comenzó con el petróleo. Durante más de 1000 años, este paso marítimo ya era una de las rutas comerciales más importantes entre Asia, Medio Oriente y Europa. Desde mediados del siglo X, el comercio de la región estuvo dominado por el reino de Hormuz, un poderoso estado mercantil que controlaba el tráfico marítimo entre el Golfo Pérsico y el Océano Índico. En su momento de mayor prosperidad, entre los siglos XIII y XV, el puerto de Hormuz se convirtió en uno de los centros comerciales más ricos del mundo. Por sus mercados circulaban productos de gran valor como especias de la India, seda china, perlas del Golfo Pérsico, marfil africano y piedras preciosas, y los impuestos al comercio podían representar hasta el 30% de los ingresos del reino. El control de esta ruta atrajo a las potencias europeas. En 1507, el navegante portugués Afonso de Albuquerque conquistó la isla para el Imperio portugués, estableciendo una fortaleza que permitió a Portugal dominar el comercio regional durante más de un siglo. En 1622, una alianza entre el Imperio Safávida y la Compañía Británica de las Indias Orientales expulsó a los portugueses. Más tarde, durante los siglos XVIII y XIX, el Imperio Británico consolidó su influencia en el Golfo para proteger las rutas comerciales hacia la India. Sin embargo, el papel global del estrecho cambió definitivamente en el siglo XX, tras el descubrimiento de enormes reservas de petróleo. Desde entonces, el Estrecho de Hormuz pasó de ser una antigua ruta comercial a convertirse en la principal arteria energética del planeta, por donde hoy circula cerca de una quinta parte del petróleo que consume el mundo. Geografía estratégica. Un cuello de botella. El Estrecho de Hormuz se encuentra entre Irán al norte y Omán junto con los Emiratos Árabes Unidos al sur. Conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y posteriormente con el Mar Arábigo y el Océano Índico. Geográficamente, el estrecho tiene una longitud aproximada de 167 kilómetros, mientras que su anchura varía entre 97 kilómetros en su punto más amplio y aproximadamente 39 kilómetros en su punto más estrecho. Sin embargo, lo más relevante es el ancho del canal. Las rutas marítimas por las que circulan los petroleros están organizadas en 2 carriles de tráfico de apenas 3 kilómetros de ancho cada uno, separados por una zona de seguridad de otros 3 kilómetros. Esto significa que gran parte del comercio energético global pasa por un corredor marítimo funcional de aproximadamente 9 kilómetros de ancho. La profundidad del estrecho varía entre 60 y 100 metros, lo que permite el paso de algunos de los mayores buques petroleros del mundo, conocidos como VLCC, Very Large Crude Carriers, capaces de transportar más de 2 millones de barriles de petróleo. En promedio, más de 90 buques petroleros y cargueros energéticos atraviesan diariamente el estrecho, además de miles de embarcaciones comerciales que transportan productos industriales y materias primas. En total, más de 30.000 embarcaciones atraviesan el estrecho cada año, convirtiéndolo en una de las rutas marítimas más transitadas y estratégicas del planeta. El volumen energético que pasa por el estrecho. El Estrecho de Hormuz es con diferencia el punto de tránsito energético más importante del planeta. Según estimaciones, aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo y productos derivados atraviesan diariamente el estrecho. Para entender la magnitud de esta cifra, basta considerar que el consumo mundial de petróleo se sitúa alrededor de 100 millones de barriles diarios. Esto significa que aproximadamente 1 de cada 5 barriles consumidos en el mundo pasa por el estrecho. Cerca del 30% de petróleo transportado por vía marítima utiliza esta ruta. Si se analiza en términos anuales, el volumen energético que cruza el estrecho supera los 7.300 millones de barriles de petróleo al año. Pero el petróleo no es el único recurso que atraviesa estas aguas. El estrecho también es una arteria fundamental para el comercio de gas natural licuado. Cada año circulan por esta ruta aproximadamente 90 a 100 millones de toneladas de gas natural licuado, lo que representa alrededor del 20% del comercio mundial de GNL. Por lo tanto, cualquier interrupción podría afectar a 2 de los principales mercados energéticos globales, el petróleo y el gas. Los países productores que dependen del estrecho.
El estrecho es esencial para las exportaciones energéticas de algunos países. Entre los principales exportadores que dependen de esta ruta se encuentran Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. En conjunto, estos países concentran aproximadamente 48% de las reservas probadas de petróleo del planeta, además de cerca del 40% de las reservas mundiales de gas natural. Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, produce alrededor de 10 a 11 millones de barriles diarios, de los cuales exporta aproximadamente 7 millones. Irak produce cerca de 4.5 millones de barriles diarios, exportando más de 3.5 millones. Kuwait produce aproximadamente 2.7 millones de barriles diarios, mientras que los Emiratos Árabes Unidos superan los 3 millones de barriles diarios. Qatar, aunque produce menos petróleo, es el mayor exportador mundial de gas natural licuado, con más de 77 millones de toneladas anuales exportadas. En conjunto, estos países envían a través del estrecho más de 17 millones de barriles de petróleo diarios destinados a los mercados internacionales. Las economías del mundo que dependen de petróleo que pasa por Hormuz. El petróleo que atraviesa el estrecho de Hormuz abastece principalmente a las economías industriales de Asia, pero su impacto se extiende a todo el planeta. Aproximadamente el 70% del petróleo que pasa por el estrecho tiene como destino países asiáticos, lo que convierte a esta región en la más dependiente de su estabilidad. China, el mayor importador de petróleo del mundo, compra más de 10 millones de barriles diarios, y cerca del 40% de esas importaciones provienen del Golfo Pérsico. India importa alrededor de 5 millones de barriles diarios, de los cuales aproximadamente 60% proviene de esta región. La dependencia es aún mayor en países como Japón, que obtiene cerca del 90% de su petróleo desde Medio Oriente, y Corea del Sur, donde alrededor del 70% del suministro energético procede del Golfo Pérsico. En Europa, aunque existe mayor diversificación energética, la Unión Europea todavía recibe aproximadamente entre el 10% y el 15% de su petróleo desde países del Golfo, incluyendo economías como Italia, España, Grecia y Francia. En América, la dependencia directa es menor, pero el impacto sigue siendo importante. Incluso países con alta producción energética, como Estados Unidos, se ven afectados por cualquier crisis en Hormuz, ya que una interrupción del flujo de petróleo puede provocar aumentos inmediatos en los precios globales de la energía. La guerra de los petroleros en los años 80. Uno de los episodios más peligrosos en la historia del estrecho ocurrió durante la guerra entre Irán e Irak, entre 1980 y 1988. A partir de 1984 comenzó lo que se conoce como la Guerra de los Petroleros, una campaña militar destinada a atacar buques comerciales para dañar la economía del enemigo. Entre 1984 y 1988, más de 450 buques comerciales fueron atacados en el Golfo Pérsico. De estos ataques, aproximadamente 239 fueron atribuidos a Irak y alrededor de 160 a Irán. Más de 50 petroleros fueron seriamente dañados o destruidos, y varios marineros murieron en los ataques. Durante este periodo, el costo del seguro marítimo en la región aumentó hasta 400%, mientras que el precio del petróleo registró subidas de hasta el 30%. Para proteger el comercio energético, Estados Unidos lanzó la Operación Ernest Squid, escoltando petroleros cubaitíes con buques de guerra a través del estrecho. Amenazas contemporáneas. En el siglo XXI, el estrecho de Hormuz sigue siendo un punto de alta tensión geopolítica. Irán ha declarado en varias ocasiones que podría bloquear el estrecho como respuesta a sanciones internacionales o ataques militares. El país ha desarrollado una estrategia naval basada en guerra asimétrica, utilizando minas navales, misiles costeros, submarinos y lanchas rápidas. Se estima que Irán posee más de 5.000 minas navales, capaces de bloquear rutas marítimas en cuestión de horas. Además, dispone de misiles antibuque con alcances de entre 120 y 300 kilómetros, capaces de atacar embarcaciones en gran parte del Golfo. Analistas militares estiman que incluso un bloqueo parcial podría reducir el tráfico marítimo en más de 50% en pocos días. Por esta razón, varias potencias mantienen presencia naval permanente en la región, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Impacto económico de una interrupción. Un cierre del estrecho de Hormuz tendría consecuencias económicas globales inmediatas. Si el flujo de petróleo se interrumpiera completamente, el mercado mundial perdería cerca de 20 millones de barriles diarios, lo que representa aproximadamente una quinta parte del suministro global. Algunos modelos energéticos sugieren que el precio del petróleo podría superar los 120 o incluso $150 por barril en caso de un bloqueo prolongado. Durante crisis anteriores en la región, los precios han subido entre 10% y 15% en cuestión de días. Un aumento de este tipo tendría efectos directos en sectores como transporte, aviación, industria, agricultura y producción eléctrica.
En economías altamente dependientes de la energía importada, un shock de precios podría provocar aumentos de inflación superiores al 2% o 3% en cuestión de meses. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? El estrecho de Hormuz es uno de los lugares más estratégicos y críticos del planeta. Este angosto corredor marítimo, de apenas 167 kilómetros de largo y 39 kilómetros en su punto más estrecho, conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico y permite el paso de más de 30.000 embarcaciones comerciales al año, incluyendo cerca de 20 millones de barriles de petróleo diarios, lo que equivale aproximadamente al 20% del consumo energético mundial. Países productores como Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar dependen de Hormuz para exportar millones de barriles de petróleo y grandes volúmenes de gas natural licuado. A su vez, naciones consumidoras en Asia, Europa y América, desde China y Japón hasta la Unión Europea y Estados Unidos, sienten directamente cualquier interrupción, ya que incluso bloqueos parciales pueden disparar los precios globales de la energía y afectar la economía mundial. Históricamente, el estrecho ha sido un punto clave durante siglos. Desde el reino de Hormuz en la Edad Media, pasando por el dominio portugués en 1507, la influencia persa y británica en los siglos siguientes, hasta convertirse en la principal vía energética del mundo en la era de petróleo, Hormuz siempre ha sido un eje donde comercio, poder y geopolítica convergen. A lo largo de la historia reciente, el estrecho ha sido escenario de conflictos como la Guerra de los Petróleos en los años 80, amenazas de bloqueo y tensiones militares que recuerdan su vulnerabilidad. A pesar de los oleoductos alternativos y la diversificación energética, más de 13 millones de barriles diarios aún dependen de su tránsito, consolidando su posición como cuello de botella estratégico global. Una vez más hemos acabado otro video. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like. Seguiremos publicando videos. Hasta pronto, internacionalistas.